Había en Susa cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había sido criado en Adasa, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Es interesante que se haya proyectado hoy lo de la adopción. Ayer me lo dijo mi hijo David. Él no sabía que yo iba a predicar sobre la adopción, entre otras muchas cosas, porque lo que vamos a hacer ahora no es una predicación, ¿vale? Vayan cambiando el chip. Vamos a hacer un estudio bíblico sobre un montón de enseñanzas que se desprenden del libro de Esther. Lo primero que tenemos que saber es que Esther fue un libro que se escribió aproximadamente 5 siglos antes del nacimiento de Jesús. Y es que, como ustedes saben, el pueblo de Israel fue invadido por los babilonios, y cuando los babilonios invaden el pueblo de Israel, destruyen muchas cosas, matan a mucha gente y a otros muchos se los llevan cautivos a Babilonia. Y están en Babilonia 70 años. Después de los 70 años, hay un edicto del rey Ciro, me parece recordar, donde se permite que regresen a su tierra. La gran mayoría, o muchos de ellos, regresan a Israel, a Jerusalén. Podéis leer el libro de Esdras y el libro de Nehemías, que cuentan cómo fue y qué circunstancias ocurrieron en el regreso de la deportación a Babilonia. Pero algunos se asientan allí en Babilonia, que Babilonia había sido invadida por los persas. De modo que ahora estaban bajo la autoridad, bajo el gobierno del rey persa. Y en esa situación se habían acomodado, habían desarrollado sus vidas, tenían sus negocios y demás, y deciden quedarse a vivir bajo el reinado de Persia. Lo primero que aprendemos de esta enseñanza es que ellos, Mardoqueo, Esther y muchos de ellos, mantienen su fe en Dios a pesar de la deportación, a pesar de haber sido robados de su tierra, de haber sido llevados a Babilonia, a pesar de las circunstancias tan difíciles por las que pasaron. Ellos mantenían su fe en Jehová de los ejércitos, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Habían sido bombardeados con toda la mitología babilónica, con todo el panteón babilónico, Istar, y demás. Todos los dioses babilónicos habían estado haciendo presión. Como dato anecdótico, quiero decirles que las procesiones donde se saca la imagen por las calles, lo inventaron los babilonios. Ellos tenían sus procesiones, tenían sus pasos. Claro, ponían al ídolo y la gente iba detrás. Era una cultura que les gustaba sacar a las imágenes a las calles. Y entonces, en ese ambiente de bombardeo de toda esta basura, de todos estos dioses falsos, ellos se mantienen fieles a Dios. Hermanos, muchos de ustedes han venido de más allá del Atlántico. Yo he tenido la desgracia de ver gente que eran fieles en sus países, vinieron a España y se apartaron totalmente de los caminos del Señor. Digo, pero ¿por qué hacen eso? Si el pueblo de Israel los llevan a Babilonia y siguen fieles, y esta gente aquí se apartan. Es bueno, y os felicito a todos ustedes, porque
seguéis en los caminos del Señor. Porque a pesar de haber sido trasladados de vuestros países, no por un secuestro, sino por circunstancias cada uno muy personales, desgraciadamente no voluntarias, sin embargo, habéis continuado en los caminos del Señor. Os felicito y doy gracias a Dios por vuestras vidas. Eso muestra la fidelidad que tenéis ustedes. La segunda cosa que vemos aquí es que este hombre, Mardoqueo, atiende a la necesidad que se presenta. Resulta que se mueren los papás de Esther. Era su sobrina chiquitita, su prima chiquitita, la prima, se mueren los papás, y Mardoqueo, que ya era mayor en años, adopta a esa bebé, a esa niña, y va creciendo en los caminos del Señor. Hermano, es triste ver a padres que abandonan a sus hijos, es triste. A madres que se quitan del medio y dejan al hombre con 2, 3 niños, es triste. Y todo eso lo he visto, no me lo estoy inventando, lo he visto. Desgraciadamente, muchísimas más veces de las que yo quisiera, lo he visto. Pero el pueblo de Dios está atento a la necesidad y cubre la necesidad. Amén. ¿Qué hubiese pasado de Esther si Mardoqueo no la hubiese adoptado? ¿Qué hubiese pasado de muchos niños si algún familiar no lo hubiese adoptado? Es importante que estemos atentos a la necesidad e intentemos cubrirlo en la medida de lo posible. Amén. ¿Estás de acuerdo? Aleluya. Tenemos que marcar la diferencia. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido por Dios. Y eso no tiene que ser una frase bonita y bien hecha, tiene que llevarse a la práctica en el día a día. Aleluya. Si se demuestra la ocasión, demuestra quién eres. Luego es interesante los nombres de Mardoqueo y el nombre de Esther. Mardoqueo viene del dios Marduk. Significa siervo de Marduk, porque una cosa que hacían esta gente es que les obligaban a cambiar de nombre. Ellos tendrían unos nombres allá en Israel, los secuestran, le dan el caso de Daniel, cómo les cambian los nombres a los 3 personajes. Es una técnica de lavado de cerebro, o sea, le cambiaban hasta el nombre. Ustedes saben cómo los políticos juegan con el idioma, con el lenguaje, con los nombres y demás. Es un arma que utilizan siempre. Entonces, una de las cosas que hacían eran cambiarle los nombres. Y Mardoqueo significa eso, siervo de Marduk. Pero es que Esther significa Istar, la diosa Venus. Entonces tenemos 2 personajes en la Biblia con nombres de ídolos paganos. Ay, pero ¿qué pasa? Hermano, tranquilo. Tranquilo, tú tienes que dignificar tu nombre y tu nombre no marca tu vida. Ha habido personas que me han llegado, es que me pusieron tal nombre y demás y me lo quiero cambiar. ¿Quieres cambiar? Cámbiatelo. Pero que eso no importa, lo importante es tu vida. Hay casos tan especiales como el caso de Débora. ¿Sabes lo que significa Débora? Abeja. Pero montones de padres quieren ponerle a sus hijas Débora, ¿o no? Mi hijo David le puso a mi nieta Débora, ¿a que sí? Ah, no, fue mi nuera, no fue mi hijo David, fue mi nuera. Se plantó firme y mi hijo reconoce autoridad. Yo tuve 2 hijas, ¿verdad? Murieron las 2 porque nacieron prematuras. Una era Elizabeth y la otra era Débora. ¿Por qué le pones a tu niña abeja, mariposa, libélula? Un bichito. ¿Por qué le pones ese nombre? Porque el nombre es lo de menos, lo importante es Débora, lo que esta mujer, esta jueza de Dios hizo. Y entonces Débora dignificó su nombre hasta el punto que ahora muchos de nosotros queremos ponerle a nuestros hijos, a nuestras hijas en concreto, Débora. Amén. No te preocupes del nombre que te pusieron. Los nombres que nos ponen son nombres impuestos, son obligados. Nadie escogió su nombre, ¿no? Yo no lo escogí. Si yo hubiese escogido mi nombre, no me hubiese llamado Manuel. Es un nombre bíblico, pero en mi casa era un show. ¿Está Manolo? ¿Cuál?
el padre o el hijo, el grande o el chico. Eso era un diario. Manolo, ¿qué? Un diario. Mi padre decía Manolo, y yo, Manuel, yo también. Y era un caos. Y se ha puesto otro nombre, el que quiera, otro nombre. Virbilitón, cualquier nombre. Pero por lo menos hubiese vivido tranquilo. Y cuando hubiesen llamado a mi padre, hubiese mirado a mi padre. Y cuando me hubiesen llamado a mí, hubiese mirado yo. ¿Vale? Entonces es importante que tú dignifiques al nombre y olvídate, el nombre no tiene ningún poder sobre ti. Amén. No seamos supersticiosos también con el nombre. Aleluya. Y dice, fue llevada, lean el capítulo 2, versículo 8. Si lo ponen, lo agradezco. Ahí está. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Ella fue raptada viviendo allí y fue llevada a la casa del rey para casarla, hacer un concurso de belleza y casarla con el rey. Esto ahora se diría pues tráfico de blanca prácticamente, que lleguen a tu casa, te cojan y para casarte con alguien que tú ni siquiera conoces, pues ya me dirás. Fue una cosa fuerte y violenta. Lo importante de este caso es, y yo quiero resaltar esto, he conocido hermanos que me han dicho, los concursos de belleza están en la Biblia, mira Esther y demás. Y lo defienden, concursos de belleza. Yo sé que en algunos países este es una vaca sagrada, no se puede tocar los concursos de belleza y demás. Hermanos, somos cristianos, somos de otra cultura, somos del reino de Dios y tenemos que desechar las culturas impías. Hermanos, los concursos de belleza son denigrantes para la mujer. Ahora también lo hacen para los hombres, denigrantes. Y nosotros tenemos que entender que el ser humano vale más que una figura o que 4 preguntas que le hagan y digan la paz del mundo. Como ustedes saben, ¿no? Quiero la paz del mundo. Bueno, hermano, si alguien te dice alguna vez, la Biblia habla de los concursos de belleza, dile, obligada a secuestrar y prácticamente trata de blanca lo que le hicieron a Esther. La Biblia no apoya los concursos de belleza. El versículo 11 del capítulo 2 dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba. Hermanos, Mardoqueo la adoptó, Mardoqueo le enseñó, Mardoqueo la preparó y Mardoqueo la cuidaba cada día. Esto muestra el corazón de Mardoqueo hacia su hija adoptiva. Hermano, Jones ha estado aquí hablando hoy de la familia. Cuidémonos los unos a los otros, preocupémonos los unos por los otros. Amén. Tenemos que decir, yo sí soy el guardián de mi hermano. No repetir la frase de Caín. Dile a la que está al lado, no eres Caín, tú eres el guardián de tu hermano. Amén. Somos los guardianes de nuestro hermano. Tenemos que velar los unos por los otros. Si das el discipulado a alguien y esa persona no viene, llámalo por teléfono. ¿Qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? A lo mejor la persona ha tenido un accidente. Sabe Dios. Si estás en consejería y alguien que tú atiendes no viene a la iglesia, un día llámalo por teléfono. Te puedo asegurar que yo llamo a gente por teléfono, pero también te puedo asegurar que tú vienes a la iglesia y yo ni me entero si has venido a la iglesia. Porque yo, entre que veo poco, las gafas no están de adorno, así no veo nada, así puede irse cualquiera, así medio distingo, ¿vale? Tengo astigmatismo y vista cansada, presbicia. Entonces me cuesta trabajo ver a todo el mundo, pero, amigo, hay más gente que estamos aquí para cuidarnos los unos a los otros. Amén. Amén. ¿Vas a cuidar a tu hermano? Amén. Aleluya.
Versículo 20, capítulo 2, 20, dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Tocamos la autoridad, Dios mío, la autoridad. Esther hacía lo que decía Mardoqueo. ¿Y quién es ese viejo para decirme a mí lo que tengo que hacer? Que se ha creído. Yo ya soy mayor de edad. Hermano, uno de los principales pilares del infierno es destruir el principio de autoridad. Cuando se destruye el principio de autoridad, los hijos se pierden y Satanás se los come. Es por eso que el diablo no quiere que los hijos tuyos o ustedes muchachos, el diablo no quiere que ustedes se sometan a vuestros padres. Porque si os sometéis a vuestros padres no puede hacer nada en contra vuestra. No se captan la idea. Los padres tenemos muchos defectos, pero mientras ustedes van por la leche, nosotros ya regresamos con el queso. Y si además somos cristianos, sabemos mejor las cosas. Yo muchas veces hablo con la gente, te puedo asegurar, no es discernimiento de espíritu, no es revelación de lo alto. Yo hablo con la gente y sé por dónde va su corazón y conozco su futuro. Revelación, no, hermano, es que soy viejo y he visto muchas cosas y sé cómo funciona el corazón humano. Como pastor, no solamente he visto, sino que he estado aconsejando, he visto el proceso de la gente. Hay personas que me dicen una cosa y yo digo, puf, ya va a acabar allí, ya acaba allí. Y luego le habla y como no te escucha, acaban allí. Hermanos, tenemos que entender que la autoridad es protección. Si yo a mi hijo le digo, cuando era chiquitito, cuando tenía a mi nieto, ahora a mi nieto, no vayas para allá corriendo. ¿Por qué? Es que no quiero que corra, no. Ahí en el parque no me importa que corra. Si se cae, pues ya se curará. En fin, tendrá que caerse 1000 veces. Pero lo que no quiero es que vaya corriendo por ahí, porque por ahí pasan coches y eso no es un rosetón en la pierna, eso es un accidente grave. Entonces, la autoridad está para proteger. No entiendan la autoridad como una maldición, que es lo que te quieren enseñar. La autoridad, someterte a la autoridad, es una bendición y una protección para tu vida. Capítulo 3, versículo 2. Y todos los siervos del rey estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Hermanos, tienes que tener la actitud de Mardoqueo. Yo puedo estar en cualquier sitio, pero mi corazón es para Dios. Alrededor mío pueden adorar lo que quieran, pueden pecar lo que quieran. Yo no puedo controlar el mundo, pero sí puedo controlar mi corazón. Mi corazón tiene que estar preservado para Dios. El domingo que viene voy a hablar sobre este tema, un tema muy interesante, un tema sobre preservar el corazón. Dios me lo ha puesto y estoy deseando mañana hincarle el diente y desarrollarlo, porque creo que es un tema muy interesante. Mucha gente se va de un lado para otro. Ayer ya compartí, posiblemente el domingo también lo comparta. La vida del ser humano es como un barco que va por el mar. El mar puede estar como esté. Las olas pueden ser del tamaño que sea. Da igual, el barco no se va a hundir, porque el agua de fuera no hunde el barco. Lo que hunde el barco es el agua que entra dentro del barco. Tienes que aprender a impermeabilizarte ante las influencias del mundo, porque si haces eso, tú puedes ir por el mar en cualquier contexto sin problemas. Pero si el agua entra, tienes un problema. Ya lo desarrollaremos mejor
Dios mío, se me lengua, me traba. Ya lo desarrollaremos mejor, Dios mediante, el próximo domingo. Esther capítulo 3, versículo 4. Dice, aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Qué interesante. Mardoqueo le dice a Esther, cállate y no digas al Dios que sirve. No digas que eres judía, cállate. Pero cuando llega a Mardoqueo, ¿qué hace Mardoqueo? Yo sirvo al Dios que hizo los cielos y la tierra, sirvo al Dios de Israel, yo soy judío. ¿Por qué aplicó una cosa a Esther y otra cosa se aplica a su vida? Por la misma manera que tú no puedes o no debes, si eres inteligente, obligar a tu hijo de 5 años que se comporte como un cristiano y a ponerle la otra mejilla. Hay padres que se cargan a sus hijos porque tratan a sus hijos que no están convertidos como ellos, que ya sí están convertidos. Mis hijos lo pueden decir. Yo a mis hijos les decía, no pegues, pero si te pegan, defiéndete. ¿Por qué? No es cristiano. Ya será cuando se convierta. Y ahora se convierten, ya podéis darle tortazos que ellos van a poner la otra mejilla, no hay problema. Luego cuando acabe el culto se van a poner ahí y ustedes le arrean. Ellos van a poner la otra mejilla, no hay ningún problema. Pero ahora que se han convertido, cuando son niños no se les puede exigir eso. Sean padres sabios, amén. Y enséñenle a sus hijos la Biblia, pero no les exijan un comportamiento bíblico antes de que se conviertan. Muy bien. El versículo 3.5, capítulo 3, versículo 5. ¿Estáis cansados? Estoy largando tela, un estudio bíblico con un montón de cositas que hay aquí. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Tu fidelidad puede llegar a enfadar a los impíos. Versículo 8 al 9, capítulo 3, dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. Dile que está al lado, mis leyes son diferentes a las de todo pueblo. Mis leyes son diferentes porque mis leyes son las leyes del reino de Dios y esas leyes no están en el mundo. Me da igual que seas de la China, de Japón, de Europa, de América, de África o que sea un esquimal. Me da igual. Las leyes del mundo no tienen nada que ver con las leyes del reino de Dios. Es por eso que cuando llegamos a Cristo tenemos que cambiar de cultura. Me da igual la cultura que tú tengas, me da igual lo que tú hagas durante toda tu vida. Tú ahora tienes que meterte en la cultura del reino de Dios y vivir y recibir lo que Dios dice en su palabra. Pues es por eso que yo cuando voy a América me encuentro como en casa. Porque yo no voy a las discotecas americanas, ni voy a los antros americanos. Yo voy a la iglesia. Y cuando me encuentro con mis hermanos, me da igual un sitio que otro. He ido a otros sitios, a otros países, a Alemania, a Polonia. He ido a otros sitios y yo me he encontrado como en casa. Es que estoy en mi casa, es que estoy en la iglesia del Señor. Gente que tiene mi misma cultura. Podrán ser más guapos o más feos que yo, pero tienen, normalmente más guapos, pero tienen mi misma cultura. Amén. Porque somos del reino de Dios. Seguimos leyendo. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Fíjate lo que está diciendo. Mata a los judíos y róbale lo que tienen. Entonces ya a lo largo de la historia ha pasado más de una vez, En España pasó. Aquí nuestro querido hermano es historiador. Él me enseñó, como un buen historiador que es, en las ruinas itálicas. Y me estuvo enseñando, ¿te acuerdas, verdad, Francis? Me estuvo enseñando las cosas y demás. Esto pasó en España.
¿qué se hizo con los judíos? Se les expulsó y se les quitó todo. Es que robarle a alguien que no está es muy fácil, o a un muerto es muy fácil robarle, ¿verdad? También lo hicieron los nazis en Alemania. En fin, a lo largo de la historia esto ha pasado más de una vez. Por eso es importante, hermano, es importante que aprendamos a respetarnos los unos a los otros, que aprendamos a no querer matar a la gente que nos rodea. A veces los matamos en el corazón, los matamos en nuestras emociones. El diablo quiere que tú te conviertas en un asesino o quiere matarte para robar lo que te pertenece. Y es interesante, esto lo pongo como curiosidad, versículo 15, como curiosidad. ¿Qué cosa más interesante? Dice: y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Sacan un edicto para que maten a todos los judíos. A la gente se le ponen los vellos de punta. ¿Y qué hace Amán y el rey? Se van a comer y a beber. Aquí no pasa nada. Hermanos, esto es típico también. Los gobiernos se narcotizan con el poder y se olvidan del sufrimiento de la gente. Esto no es nuevo. ¿Conocen la frase esa? Que no tienen pan, que coman pasteles. No sé exactamente quién lo dijo, porque he escuchado que se le ha atribuido he escuchado primero a María Antonieta y luego también he escuchado a una reina española. Me parece que no hay mucha seguridad en eso. Pero sea como sea, la gente vive en una nube cuando el poder te inunda y vives en otra dimensión. Esto lo digo por curiosidad. Entiendan a los políticos, pobrecitos, viven en otro mundo. Llegan arriba y se desconectan de todo. Versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther, dirigida por Mardoqueo, decide contraatacar. La situación era crítica, la situación era, nunca mejor dicho, de vida o muerte, y se decide a contraatacar. ¿Y cómo contraataca un hijo de Dios? Oración y ayuno. El pueblo que conoce a su Dios, cuando vienen momentos difíciles, ora y ayuna. Cuando las cosas se complican, tenemos que orar y ayunar. ¿Lo crees? No saca la carne, ¿verdad? Y empezar a gritar o cualquier otra cosa peor, sino orar y ayunar. Somos el pueblo que cree que Dios actúa, que Dios es real, que Dios no está muerto y que si le pides vas a recibir. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pues no vamos a leerlo para que no se haga más largo, pero en Esther 6, 1 y 2, por si lo queréis leer en casa, Dios despierta al rey. Cuando el pueblo de Dios busca a Dios y ora y ayuna, suceden cosas. Dios despierta al rey y de pronto le pone que se acuerde de algo que hizo Mardoqueo, que fue de beneficio para el reino. Dios despierta al rey, Dios le mete insomnio al rey. Dios hace cosas extrañas, cosas maravillosas, cosas que tú nunca podías pensar. Si crees en Dios y oras y ayunas, Dios va a actuar. Amén. Despertó al rey. De noche el rey se despertó pensando en Mardoqueo y no podía dormirse, y fue a los libros y buscó y leyó lo que había hecho Mardoqueo con anterioridad. Y entonces dice, hay que honrar a Mardoqueo. Aleluya. Primero los querían matar. Dios, el pueblo ora y ayuna. Dios despierta al rey.
se acuerda de cosas que hizo Mardoqueo y ahora dice, tenemos que honrar a Mardoqueo. Y en el capítulo 8, 1 y 2, vemos como el mismo Amán que quería matar a Mardoqueo, no le queda más remedio que salir con el caballo diciendo cosas grandes y buenas de Mardoqueo. Vestido Mardoqueo con el mejor de los trajes. Y Amán, el que lo quería matar, tiene que estar diciendo cosas buenas por toda la ciudad de Mardoqueo. El capítulo 8, 15 dice, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino y de púrpura. Hermanos, ¿sabe lo que es eso? La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Aleluya. Porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Dale un aplauso al Señor. Si tú eres fiel, si tú oras, si tú buscas a Dios, la gente se va a convertir. Hay cristianos que se nos va la fuerza por la boca. Recibe a Cristo, conviértete a Cristo, no sé Cristo cuánto, pero luego la gente te mira lo que tú haces. Si tú predicas como un ángel, pero vives como un demonio, te puedo asegurar que no se convierte nadie. Conoce la historia, ¿no? Aquella niña que le dice al papá, papá, vamos a irnos a vivir a la iglesia. Pero hija, ¿cómo vamos? Tenemos casa, ¿cómo nos vamos a ir a vivir a la iglesia? Sí, papá, yo quiero irme a vivir a la iglesia. Mira, hay un baño, hay una ducha, podemos dormir ahí en la habitación aquella. Pero hija, ¿pero cómo vamos a hacer eso? No podemos irnos a vivir a la iglesia. ¿Pero por qué quieres que vayamos a vivir en la iglesia? Y le dice la niña, porque en la iglesia eres un ángel y en casa eres un demonio. Yo quiero venirme a vivir a la iglesia. Dios honró a Mardoqueo. Mira, hermano, ¿hay una situación más difícil que un rey haga un edicto para que te maten? ¿Y para que te roben una vez que te han matado? Hay una situación más difícil. Sin embargo, todo acabó en algo de bendición para Amán. Perdón, para Amán no, Amán lo pasó muy mal. Para Mardoqueo y para el pueblo de Dios. Todo acabó en bendición. Las situaciones difíciles no son para hundirte, son para probar tu fidelidad y para que promoverte en el reino de Dios. Dios quiere hacer de ti cosas. Dios quiere ponerte a un nivel más alto. Pero para eso tienes que vencer la situación difícil y complicada. Amén. Así que cuando te venga un momento difícil, di aleluya, gloria a Dios, Dios me quiere promover. No te quedes llorando, ay, qué mal esto. No llenes el barco de agua, por favor. Mira a Jesús, el autor y consumador de la fe, y anda sobre las aguas. Porque si empiezas a dejarte influenciar por lo de fuera, te vas a hundir. El problema de mucha gente es que miran lo de fuera. Tal me dijo, tal me hizo, este no me quiere, y me han criticado, han hablado de mí, me han dicho esto. Llenan el barco de agua. Y luego se están hundiendo. Y no sé qué me pasa, que me estoy hundiendo. Mira, hermano, lo que miras es lo que adoras. Si tú adoras las circunstancias, si tú adoras la situación en la que te encuentras, las circunstancias van a ser tu rey y va a ser lo que gobierna sobre ti. Pero si miras a Jehová de los ejércitos, al Dios que hizo los cielos y la tierra, Él va a ser tu rey, Él va a gobernar sobre tu vida y vas a ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Hay hermanos que me vienen, ay, pastor, yo lo escucho. Yo les digo, ¿por qué no miras al Señor? Deja de mirar ya los sofocones de ahí fuera. Mira al Señor, hombre. Adora a Dios y verás cómo todo cambia. Y con esto ya acabo. Gracias por vuestra paciencia.
Sois una iglesia espectacular, aguantáis estudios bíblicos así, igual que las predicaciones. Esther capítulo 10, versículo 3. Dice, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¿Se acuerdan lo que hizo Amán con el rey? Se fueron a comer, mientras que el pueblo estaba, unos amenazados de muerte y otros que no sabían cómo digerir aquel edicto. ¿Qué hace Mardoqueo? Utiliza el poder para servir. Yo conocí a hermanitos que se le ha dado un carguito y se han quitado la careta y Dios mío, ¿cómo se me ocurrió darle un carguito? Hermano, si Dios te promociona, no es para curar tus complejos. Todos tenemos complejos. Todos hemos tenido una infancia. Pero el cargo no es para curar los complejos. Los complejos se curan en comunión con Dios, en el lugar secreto, sirviendo a Dios, dejando que Dios te enseñe, dejando que Dios te corrija, no imponiéndote y siendo un mal administrador de lo que Dios te ha dado encima de la gente. Eso no cura complejos. Eso daña a otros y tú sigues con el problema toda la vida. Yo he conocido gente así toda la vida, queriendo demostrar a los demás lo que ellos valen. Hermano, a nadie le importa lo que tú vales. Si tú piensas que alguien va a decir, oh, qué bonito predicó el pastor. A mí a veces me lo dice, pastor, hermano, a mí, perdónenme la expresión, a mí me resbala. Me alegra que Dios te haya hablado y que Dios te haya bendecido, pero yo no busco agradaros a ustedes, porque sé que es tarea imposible. La persona más importante que hay aquí para cada uno de nosotros es la persona que todas las mañanas veis en el espejo cuando levantáis. La gente busca el aplauso. Olvídate, nadie te va a aplaudir a no ser que quiera algo de ti. Olvídate. Agrada a Dios, sirva a Dios y no sirvas al hombre nunca. Mejor dicho, sírvelo, pero no busques su aplauso. Sírvelo porque simplemente está sirviendo a Dios, sirviendo a otro, pero no para que los otros digan, qué buena gente es el hermano, qué bueno que es. Mira, hermano, olvídate. Eso no tiene valor ninguno. Es más, la persona que tiene complejo nada más que quiere escuchar que hablen bien de él. Cuando una persona tiene complejo va a hacer todo lo posible para que la gente hable bien de él, digan qué bueno es. Yo conocía gente que iban a los bares, no eran cristianos, iban a los familiares de mi mujer, iba a los bares e invitaba a todo el mundo. ¿Qué pago yo? ¿Era bueno? No, era un pobrecito que necesitaba que la gente dijera, qué bueno es, me ha invitado. No busques el aplauso. Busca, si hay un aplauso que tienes que buscar, es del Señor que murió por ti en la cruz para salvarte. No busque aplausos de nadie. Es absurdo. Es absurdo. Es tarea imposible. Y hoy te dicen hosana y 3 días después te dicen crucifícale. A mí me han dicho, eres el mejor pastor del mundo. Y a las 2 semanas me estaban mandando a un sitio que no quiero repetir por educación y porque estoy en un púlpito. Pero me estaban mandando allí. El mismito que estaba diciéndome, eres el mejor pastor del mundo. Olvídate de eso. Tú sirve a Dios. Amén. Y Dios te va a dar mucho más. Y Dios va a sanar tu corazón. Y Dios va a restaurar. Si alguna vez tienes la posibilidad de estar en autoridad, utilízala para bendecir a otro. Porque ese es el corazón de Dios. Muy bien. Cierra los ojos ahí donde estás.
Padre, te damos gracias porque tú eres un buen Dios. Gracias porque en la Biblia nos enseña formas de comportarnos, actitudes de comportarnos, cosas que tenemos que hacer y cosas que tenemos que rechazar. Gracias porque tú nos metiste en la cultura del reino. Tú nos metiste en la cultura del cielo que viene de lo alto y no en la cultura de abajo, de las tinieblas, que es la que hay en los pueblos, en las naciones, en los reinos. Señor, te damos gracias. Tú no te equivocas. Todo lo que tú haces es bueno. Señor, gracias cuando nos vienen los problemas, porque cualquier problema es un trampolín para llegar más alto. Solamente tenemos que ser fieles a ti en la situación difícil y tú nos vas a promocionar. Gracias, Señor. Gracias por ese regalo. Te alabo, te bendigo, Señor. Ahí dale gracias a Dios por su amor hacia tu vida, por su bondad hacia tu vida. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Él te ama, Él murió por ti. Él quiere hacer contigo cosas grandes. No frenes el bendito plan de Dios sobre tu vida por niñerías. Y cuando Dios te ponga en autoridad, utiliza la autoridad para servir mejor a Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga.